La posibilidad de cambio político en Venezuela es alta. Este domingo 28 de julio son las elecciones presidenciales y la oposición arrasó en las encuestas. ¿Qué futuro le espera a Maduro en caso de ser derrotado? Bienvenidos a este video en el que exploramos los puntos claves para entender las elecciones en Venezuela, un país con un panorama político complejo y desafiante que no solo define su futuro, también el de la región, especialmente para su vecina Colombia. Venezuela ha enfrentado una crisis política y económica desde hace años, con un régimen que ha sido acusado de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. Esta situación ha generado una gran cantidad de migrantes que han tenido que dejar su país en busca de mejores oportunidades de vida. Es importante destacar que la crisis política y económica de Venezuela ha generado una gran cantidad de desafíos sociales para la población debido a la escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la falta de servicios básicos. Nicolás Maduro, actual presidente, enfrenta un desafío a su liderazgo debido a la profunda crisis económica y social. Diversos factores como la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión gubernamental han erosionado la popularidad de Maduro. Si bien aún cuenta con un amplio apoyo de un sector de la población conocido como chavistas, la capacidad del Partido Socialista Unido de Venezuela para movilizar votantes se ha debilitado. La oposición, por otro lado, ve en estas elecciones una oportunidad única para derrotar al chavismo en las urnas, después de años de abstención y llamados a la confrontación. La oposición ha logrado unificarse en torno a un candidato único, Edmundo González Urrutia, quien es exgobernador del estado de Miranda y líder del partido Acción Democrática. Su campaña se centra en la promoción de la justicia social, la lucha contra la pobreza y la democratización del país. Las encuestadoras más conservadoras marcan un 30%, mientras que otras hasta un 40% de diferencia en intención de voto. Sin embargo, existen serias preocupaciones sobre la transparencia del proceso electoral. Históricamente se ha denunciado que el chavismo ha tomado medidas para controlar el sistema electoral, además de uso de recursos del Estado para promocionar sus campañas. Durante estas, Maduro recurrió a la inhabilitación de candidatos opositores populares como María Corina Machado, quien siguió haciendo una fuerte campaña para apoyar a Edmundo González. Las acciones de Maduro han generado un debate sobre la posibilidad de que se niegue a entregar el poder si es derrotado en las urnas. Incluso recientemente lanzó una fuerte advertencia. ¿Quieres que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas? Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. La oposición ha denunciado faltas de espacios para la campaña, sabotajes continuos, detenciones y represión a los manifestantes, además de un aparente atentado a la líder María Corina Machado a solo 10 días de las elecciones. Claramente, un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Analistas políticos señalan que si bien el chavismo ha perdido apoyo popular, aún cuenta con el control de instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Esto podría permitirle manipular el proceso electoral a su favor, incluso recurrir a estrategias como suspender las elecciones, demorar el conteo de votos o incluso no reconocer los resultados. Y tenemos alianzas de organizaciones con fines políticos que hasta esta hora tienen el 92% de los cargos ya capacitados, es decir, testigo principal, primer suplente, segundo suplente. Ya podemos decir con mucho orgullo de que tenemos el 100% de las máquinas distribuidas en cada uno de los estados de nuestra querida patria Venezuela. A pesar de las dificultades, la oposición ha decidido participar en las elecciones con la esperanza de lograr una victoria contundente que obligue al régimen a respetar la voluntad popular. El éxito de la oposición dependerá de su capacidad para movilizar a los votantes, defender los votos y evitar caer en provocaciones. La participación masiva de los votantes y la observación internacional son claves para asegurar que estas elecciones sean un reflejo real de la voluntad popular. Sin duda, la comunidad internacional estará atenta a los resultados de las elecciones y a la respuesta de Nicolás Maduro.
Independientemente del resultado, la posición del gobierno de Colombia y de otros países será crucial para determinar la legitimidad del proceso y del futuro político. El diálogo binacional y la estabilización política y económica son fundamentales para abordar esta crisis, y unas elecciones libres y justas son cruciales para el futuro de Venezuela y la estabilidad de la región. Si la oposición gana las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, el nuevo gobierno enfrentaría una serie de desafíos complejos en diversos ámbitos. Primero, un posible rechazo a ceder el poder. A pesar de que Nicolás Maduro accedió a negociar con la oposición las condiciones electorales, se requeriría un pacto de Estado para garantizar la gobernabilidad, la estabilidad del país durante la transición. La presión internacional para lograr una transición democrática es importante, y especialmente el papel de los Estados Unidos, que ha sido clave en la presión al régimen de Maduro. El nuevo gobierno aprovecharía este apoyo para pedir el levantamiento de sanciones, reanudar las relaciones diplomáticas y la reinserción de Venezuela en el escenario internacional. Sin embargo, hay otro aspecto importante, y es la dificultad para mantener unificada a la oposición, que aunque ha mantenido una candidatura de Edmundo González Urrutia, persisten diferencias internas, especialmente tras la inhabilitación de María Corina Machado. Esta situación podría generar divisiones internas y que debilitarían la oposición frente al gobierno que se definiría. Frente a los retos sociales, se tendría que restablecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos humanos de todos los venezolanos. Existe un profundo descontento social en Venezuela tras 25 años del chavismo. La población está cansada de la crisis económica, la corrupción y la represión, además de enfrentarse a altos índices de pobreza, inflación y emigración. El nuevo gobierno tendría que implementar medidas urgentes para paliar todas estas situaciones, lo que requerirá de un gran esfuerzo político y económico, además de responder a estas demandas con prontitud, o corre el riesgo de que el descontento se vuelva en su contra. Más aún con una sociedad que se encuentra altamente polarizada, por lo que implicaría un cambio en el discurso político, dejando atrás la confrontación y buscando la unidad nacional. La producción petrolera, principal fuente de ingresos del país, ha caído drásticamente en los últimos años, sumado a las sanciones internacionales de Estados Unidos, llevó a una de las peores crisis económicas de su historia. Un cambio de gobierno podría abrir las puertas a la inversión extranjera y a la recuperación de la industria. Sin embargo, esto requerirá de un plan a largo plazo y de la renegociación de contratos con empresas internacionales. En cuanto a la crisis migratoria, el nuevo gobierno tendría que implementar políticas para atender a los migrantes que regresen al país y para frenar la emigración masiva. Estos son solo algunos de los desafíos principales que la oposición tendría que enfrentarse en caso de ganar las elecciones presidenciales. Y en cuanto al futuro de Nicolás Maduro, es incierto. Hay al menos 4 posibles escenarios. Algunos sectores de la oposición han planteado la posibilidad de enjuiciarlo a él y a sus altos funcionarios por corrupción y violaciones a los derechos humanos, aunque también es probable que Maduro y sus círculos cercanos busquen negociar garantías para su seguridad y su futuro político, o incluso pedir asilo en países aliados como Cuba, Nicaragua, Irán o Rusia. Si Maduro se aferra al poder tras una derrota electoral, es probable que se profundice su aislamiento internacional, y países que han mantenido relaciones con su gobierno podrían distanciarse o incluso aumentar las sanciones internacionales de otros países. ¿Cuál de los escenarios ve factible o cuál otro cree que podría ocurrir? Los leemos en los comentarios. Bien, y en conclusión, este domingo 28 de julio es crucial y definirá el futuro político de Venezuela. Estas elecciones también son importantes a nivel regional debido al impacto de la crisis migratoria, especialmente en Colombia. Hay alta expectativa por los resultados, en los que la oposición podría ser la vencedora tras 25 años de chavismo. Si Maduro pierde, existe la incertidumbre sobre si entregará el poder. Podría intentar aferrarse al poder o negociar una salida transitoria.
Si llegó hasta este punto del video, lo invitamos a dejar su opinión sobre el tema y compartir este contenido a otras personas. Siga el desarrollo de esta jornada electoral en pulso.com y no olvide suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.